Hola, mi nombre es Mónica Rangel Guerra y yo junto a otros compañeros les vamos a hablar sobre la compuerta lógica 7432 o también conocida como OR. Primero que nada, ¿qué es una compuerta lógica? Las compuertas lógicas también se pueden llamar circuitos integrados, los cuales son bloques de hardware que producen señales en binario, 1 si es verdadero o 0 si es falso, cuando se satisfacen los requisitos de dicha entrada lógica. ¿Cuál es la función de la compuerta OR? Esta es la suma lógica de dos variables de entrada, en este caso A y B. Entonces, si nosotros tenemos ceros, o sea que es falso, pues por consiguiente su salida también será cero. En la siguiente fila nosotros vemos que tenemos una entrada que es 0 y una entrada que es 1, el cual es verdadera, y por consiguiente su salida es verdadera, y viceversa en la siguiente fila. Entonces no importa si nosotros tenemos una verdadera y una falsa, siempre su salida será verdadera, ya como habíamos dicho que su función es de suma. Y pues en la última hilera, si ambas son verdaderas, pues la salida será verdadera. Y aquí se ve cómo está compuesto internamente la compuerta lógica OR, el cual la entrada 14 siempre va conectado a una fuente y la entrada 7 siempre va conectada a tierra. ¿Cuáles serían algunas de las aplicaciones de la compuerta lógica OR? Bueno, primero, el cual tenemos dos interruptores y un solo foco, el cual es muy parecido a la práctica que se va a explicar más adelante. Por ejemplo, si tú en la planta baja tienes un interruptor que prende y o apaga, un foco que está, no sé, en unas escaleras y el otro interruptor está arriba en el piso de arriba de las escaleras. Si tú prendes el foco estando en la parte en la planta baja y si tú lo quieres apagar en la planta alta, se puede. ¿Por qué? Porque está conectado a una compuerta lógica OR. Otra de las funciones de la compuerta lógica OR es una alarma para autos. Claro, aquí como se puede observar, no solo ocupamos la compuerta lógica OR, sino una compuerta lógica AND, que rápidamente su función es multiplicación, y la compuerta lógica NOT, que su función es inversión. Entonces, para que la alarma suene, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Que esté encendida la alarma. Vamos a tomar el 1 como que está encendido y el color más oscuro 0. Entonces, claro, ahorita como está todo apagado, se puede observar que está apagado y no suena la alarma. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Que se prenda alguno de estos para que suene. Entonces, por ejemplo, un vidrio. Si alguien te quiere robar y lo rompe y si está activada la alarma, este va a cambiar a 1 y nos podemos dar cuenta que sigue la trayectoria y todos terminan siendo unos. Entonces, como es de multiplicación, su salida será 1 también. Y como habíamos visto en la compuerta lógica 7432, es de suma. Entonces, si tengo un 0, un 1 y un 0, entonces la salida será un 1. Y es cuando suena la alarma. Pero para que funcione, tiene que estar encendida la alarma. Por eso siempre tiene que cerrar el carro, ¿no? Y esto será todo de mi parte. Mi nombre es Pedro Yair Castillo Hernández y a continuación mencionaré y explicaré la lista de componentes necesarios para la realización de la práctica del circuito integrado 7432 o compuerta lógica OR. Nuestro primer componente a utilizar sería nuestro protoboard, que sea sobre el cual, insertando los demás componentes, armaremos nuestro circuito. Después necesitaremos unos cuantos jumpers para conectar los demás componentes entre sí. Después dos push button, pueden ser de 4 entradas o preferentemente de 2 entradas para esta práctica. Después utilizaremos 3 LEDs, aquí se puede ver claramente. Necesitaremos 5 resistencias de 220 ohms, nuestra fuente de voltaje de 5 voltios y por último y más importante, nuestro circuito integrado 7432 o compuerta lógica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro Castro Ambriz, soy del equipo número 7.
Y pues como ya presentaron mis compañeros anteriores, el día de hoy les daré la demostración acerca de la compuerta número 7432. Bien, empecemos. Así que procederé a la realización y explicación de dicho integrado para su demostración más que nada. Primeramente lo que tenemos que tener en cuenta es que todo circuito integrado tiene orientación, es decir, si nosotros nos fijamos en un circuito integrado, podremos ver que aquí hay una tipo ondulación, hundidura o semicírculo, como le quieras llamar, la cual diferencia del otro lado del circuito integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde iniciaremos a contar los pines. Por ejemplo, este circuito integrado 7432 tiene un pin de entrada, otro pin de entrada y uno de salida. Ahora que ya sabemos esto, podríamos empezar a conectar nuestro circuito. Procederemos a la conexión de nuestro circuito. Me gusta empezar por conectar cables o a los pines de entrada. Déjame enfocar bien la cámara. Entrada, salida. Así que conecto uno a la entrada, conecto otro a la segunda entrada, el cual irá hacia este lado por mayor comodidad, por eso lo pongo hacia acá, así acá, y al de salida, que igual irá de este lado. El tercero es de salida, ahí. Ahora bien, el primero de entrada irá a un push button, por lo que el push button lo conectamos entre la mitad del protoboard. El circuito integrado siempre se conecta a la mitad del protoboard, como podemos ver. Abarca una mitad y abarca la otra mitad. Conectamos el push button de igual manera que el circuito integrado, así de esta forma. Así. Después de ahí conectamos un LED. El LED, la patita más larga es el positivo, irá conectado a la terminal positiva, y la patita negativa a la terminal del push button, como de esta manera. Aquí podemos ver. La terminal de entrada irá a una resistencia, la cual irá conectada a la terminal negativa del protoboard. Listo. Acomodarla bien y listo. Terminal negativa. Igual hacemos lo mismo para la segunda terminal de entrada del circuito integrado, que es esta. Conectamos de la misma manera el push button, así como el circuito integrado, como lo conectamos el pasado, al negativo. Después lo clavamos bien, conectamos el LED, la patita larga como mencioné, al positivo, y luego el negativo al push button, así de esta manera. Así. Igual de la terminal, de la segunda terminal, pues aquí irá una resistencia igual hacia la terminal negativa del protoboard, quedando así. Listo, ya tenemos nuestros dos pines de entrada del circuito integrado conectados, y después el de salida, que lo conecté un poco más acá, más alejado, para poder ver la diferencia. ¿Ven? Pues haremos lo mismo, solo que en este caso no irá un push button. De aquí del de salida irá la resistencia, la cual la resistencia tocará al foco LED, que el foco LED irá del positivo al negativo. Lo que nos faltaría sería, como mencionamos, conectar la última patita, el último pin del circuito integrado, que es el negativo o el tierra, pues a tierra, el negativo terminal tierra del protoboard, y la terminal, como lo inclino, positiva, que es la patita o el pin número 14, conectado al positivo. Miren, lo pueden apreciar mejor aquí, al positivo. Implementamos todo el protoboard poniendo dos cables
board con energía y yo coloco dos terminales para el voltaje, para nuestra corriente. Ahora procederé a conectarlo para dar una demostración. Listo, ya está conectado a lo que viene siendo la corriente, al voltaje de 5 volts. Bueno, nos sometemos a un voltaje de 5 volts. ¿Por qué? Ambas entradas, como podemos ver, ambas entradas están en 0. Si nosotros colocamos o prendemos un foco, permítanme, listo, y pueden ver que enciende este. Déjenme quito mi dedo porque no se ve. Miren, lo voy a ver aquí. ¿Ven? Aquí se cumple la segunda condición. ¿Por qué? Porque dice que cuando al menos en una entrada haya un 1, la salida va a ser un 1. Como ven aquí hay una salida en un 1, que es la salida B, que es la que está acá. Un 1, pues hay una salida 1. Cuando presionamos ambos, debe también ser una salida 1. ¿Listo?